Así, vamos empezar las presentaciones, 15 minutos para cada ponencia, y después, cuando terminarem las 4 ponencias, vamos a hacer media hora de debate. La primera presentación prevista es la propiedad, migración y turismo, compradores extranjeros de bienes inmuebles en México. Y compete a Andrés Colorado Giraldo. Andrés, bienvenido y si puede empezar tu presentación, tu ponencia. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo en este espacio. Bueno, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla ya. Sí, sí. Igual. Sí. Bueno, voy a empezar. Andrés, yo voy a avisarte con 15 minutos, exacto. ¿Sí? Ok, vale. Muy bien, gracias. Bueno, también voy a poner el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a presentar este trabajo que se llama Propiedad, Migración y Turismo, compradores extranjeros de bienes inmuebles en México. Este trabajo es derivado surge a partir de la tesis de maestría que desarrollé como parte de mis estudios de maestría en estudios urbanos en el Colegio de México. Bueno, lo primero que habría que decir es que en América Latina, a raíz de un cambio de divisa favorable, los mercados inmobiliarios y de suelo resultan atractivos a la movilidad, tanto de personas como por un lado, y bueno, en este sentido también abordamos la diversidad de los flujos migratorios, no solo por cuestiones humanitarias o en búsqueda, como además, digamos, de una mejor calidad de vida, también está esta migración, o se ha documentado con la región, se ha vuelto un espacio de destino para la migración por estilo de vida, la migración internacional de retiro, propietarios de segundas residencias, turismo residencial, este desplazamiento desde el norte global, desde países desarrollados hacia la región, y cómo cada vez es más difícil definir las fronteras entre migración y turismo, entre quién es un turista, quién es un migrante, quién es un inversionista, y que nos habla también como de estas complejidades en los estudios migratorios. Por un lado tenemos esta situación, y por otra parte, cómo los mercados de tierra y de bienes inmuebles en América Latina son sumamente atractivos a grandes capitales, quienes empresas o incluso países que buscan adquirir grandes extensiones de tierra para la producción agrícola, de biocombustibles o la conservación ambiental. Y encontramos cómo estos temas han sido objeto de discusión académica desde diferentes áreas, desde los estudios de acaparamiento de tierras, desde los estudios migratorios, desde el turismo residencial. Y un poco, no voy a entrar a profundizar en la discusión teórica, pero un concepto que me llama la atención y que viene desde los estudios de acaparamiento de tierras es la noción de extranjerización del espacio local, como un incremento en la propiedad del suelo por actores de larga distancia, muchas veces ausentes, y no de las personas de la comunidad local, como estos actores están insertos en una matriz de enlaces que permiten establecer conexiones entre personas y lugares a escala mundial. Mientras que los estudios de acaparamiento de tierras se han centrado en los estudios o las transacciones de vastas extensiones de tierra, normalmente los estudios de migración se concentran en el estudio de la persona migrante, sus motivaciones, qué los lleva a dejar el país, pero no tanto así en su condición como propietarios de la tierra. Y por otra parte, desde el turismo residencial, también hay una vasta literatura, particularmente en el caso mexicano ha sido un fenómeno bastante estudiado, pero concretamente desde la etnografía y estudios de casos muy puntuales, no tanto así en un escenario nacional o en un panorama más amplio. Y acá es un poco la pregunta de donde surge este proyecto de investigación, y es qué pasa cuando no es un único comprador grande de una gran extensión de tierra, sino muchos compradores pequeños, pero altamente concentrados en el territorio. ¿Cuáles son los impactos que esto genera? Y bueno, lo primero que habría que notar es que en estos flujos de la migración por estilo de vida, la migración internacional de retiro, pues no todos los migrantes son propietarios.
particularmente en el caso mexicano, hay diferentes destinos ampliamente reconocidos en el norte, centro y sur del país, y entre estos destinos incluso es posible encontrar diferentes tendencias entre la propiedad y el alquiler. Esto podría variar del momento migratorio en el que se encuentran las personas que han participado en los estudios, el nivel de ingreso, pero bueno, hacer una primera aclaración entre migrantes y propietarios de segundas residencias, propietarios extranjeros. Y también ha sido ampliamente documentado los impactos en las localidades donde se concentra una comunidad extranjera residente, entre impactos positivos como la creación y fortalecimiento de ONGs y asociaciones civiles, apoyo a comunidades vulnerables de protección ambiental, cómo llegan a ser actores claves en el desarrollo de una economía turística y de servicios, y cómo también generan una demanda de servicios y productos. Por el otro lado, tenemos una serie de impactos negativos, como es un incremento exponencial en el costo de los bienes raíces, cómo se acentúan procesos de segregación socio-residencial, conflictos asociados al uso del suelo y recursos naturales, y cómo muchos de estos empleos demandados por esta economía de servicios, pues se trata de empleos temporales o empleos precarios. Y de acá, bueno, llegan las preguntas de investigación. Uno de los intereses que es estimar el número de compradores extranjeros en México, cuál es el tamaño de ese mercado de compradores extranjeros, y una de las dificultades, tanto, ya lo mencionaba, teóricas, es las dificultades conceptuales de diferenciar entre estos diferentes tipos de migrantes o de movilidades, pero también en términos de las fuentes de información, como es un grupo que por su alta movilidad es una población que normalmente escapa a censos y encuestas oficiales, y por el otro lado, cómo muchas veces estos registros de compra-venta de las propiedades o bien no están sistematizados o pertenecen a asociaciones privadas como sociedades de evaluadores, de constructores, asociaciones de agentes de bienes raíces, que hacen sumamente complejo poder acceder a esos registros. En este sentido me pregunto cuál es el tamaño de compradores extranjeros en México en destinos de playa y destinos de retiro en los últimos años, y qué particularidades es posible identificar en estas regiones, cuáles son las diferencias entre estos compradores de bienes raíces en el país. Para ello, recurro a una fuente de información, la fuente de información, habría que hacer primero una aclaración, y es respecto al marco legal para la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en México. La legislación mexicana establece dos mecanismos en función de dónde está ubicada la propiedad. Primero, unas autorizaciones para la constitución de fideicomisos en la zona restringida, que es una franja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en la costa, donde los extranjeros no pueden acceder al dominio directo, pero sí a través de un fideicomiso, un trust. Y fuera de la zona restringida, es decir, la gran mayoría del territorio mexicano, los extranjeros sí pueden adquirir directamente la propiedad del bien inmueble. Lo único que deben hacer es suscribir un convenio de renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ellos acuerdan que no van a invocar a la legislación internacional o la legislación de su país en cualquier controversia relacionada con esta propiedad. Ambos reglamentos son regulados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos registros administrativos, estos permisos, constituyen la fuente que utilicé para este trabajo de entre 2008 y 2019. ¿Por qué 2008? Porque es el año en el que estos registros empezaron a ser sistematizados. Anterior a este año no se encuentran sistematizados. En total se dieron más de 85,000 autorizaciones para la compra de bienes raíces a nivel nacional. De ellos, 45,000 fueron convenios de renuncia al interior del país y 40,000 fueron autorizaciones de fideicomiso. Este instrumento administrativo, por decirlo de alguna manera, tiene una información muy valiosa. La mayoría, bueno, todos los registros tienen la fecha de la compra, la ubicación, el estado y el municipio en donde se realizó en donde se ubica la propiedad, y la nacionalidad de la persona compradora. Para los convenios de renuncia es posible también saber el estatus migratorio, es decir, si esta persona entró como turista, residente permanente o residente temporal. Y por otra parte, para los fideicomisos fue posible conocer el uso del inmueble, un dato aproximado de la superficie, la entidad fiduciaria y la duración del fideicomiso. A partir de esta información, los aspectos que a mí me interesó analizar fue
la distribución y concentración de los migrantes en el territorio, las diferencias en la nacionalidad de los compradores entre destinos, las diferencias en el estatus migratorio y en el tamaño de la propiedad. Y estos son los temas que voy a presentar a continuación. Bueno, encontramos que existe una alta concentración, la mayoría de los compradores extranjeros están concentrados en el estado de Jalisco y en la Ciudad de México. En el estado de Jalisco se ubica Puerto Vallarta, que es una ciudad costera muy reconocida ampliamente como un destino turístico. Está Chapala, que es un destino de migrantes de retiro, principalmente canadienses y estadounidenses, y Guadalajara. Esto para tener una idea de que realmente clúster donde se concentran los compradores extranjeros. No voy a entrar en este detalle, más bien en este mapa que resulta mucho más claro, y lo que podemos ver es cómo los compradores extranjeros están altamente concentrados en la península de Baja California, en el norte del país y en el estado de Sonora, alrededor del Mar de Cortés, una zona de gran atractivo turístico, hacia el centro del país, en los estados de Nayarit y Jalisco, que tienen Bahía Banderas y Puerto Vallarta principalmente, pero además Chapala, que es una comunidad en el centro, hacia el interior del estado, una comunidad de retiro, y igualmente una alta concentración en el suroeste del país, en la península de Yucatán. Y vamos a ver una serie de diferencias respecto a quiénes son esos compradores extranjeros que están adquiriendo propiedades en México. Me voy a centrar en destinos turísticos y destinos de retiro, o en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. También hay una concentración importante, pero estas son unas dinámicas muy diferentes a estas relacionadas con el turismo y la migración por estilo de vida que quería mencionar. Pues estas son algunas imágenes de esta distribución. Podemos, como lo mencionaba, digamos, 15 destinos concentraron la mitad de los compradores y casi que la mitad restante están concentrados en las 3 grandes ciudades. Pero cuando pensamos que muchas de estas localidades, pues, son localidades de alrededor de 100.000, 80.000 habitantes, pues el impacto de un alto número de compradores extranjeros, pues, es significativo. En esta imagen de arriba es Puerto Vallarta y en la imagen inferior podemos ver el entorno colonial de San Miguel de Allende, que es un destino de migrantes de retiro. En el análisis de la nacionalidad de los compradores extranjeros, cuando hacemos el análisis del total nacional, encontramos que la mayor parte corresponden a estadounidenses con el 40%, el 15% de Canadá, alrededor del 20% de Latinoamérica y de Europa para el total nacional. Pero lo interesante es estas diferencias en estos destinos. Tenemos los destinos de la migración internacional de retiro, donde el 90% de los compradores son estadounidenses y canadienses. Y por otra parte, en destinos de playa, Los Cabos, un destino en la península de Baja California Sur, muy próximo a Estados Unidos, el 90% nuevamente son estadounidenses y canadienses, pero en el sur, en la región suroeste, vemos que hay una mayor heterogeneidad y una mayor participación de compradores provenientes de Europa y de Latinoamérica. Acá podemos ver también cómo en el periodo analizado hay unas fluctuaciones en el número de compras registradas por año, y podemos ver que entre 2009 y 2013 se registró una caída. Esto puede estar asociado a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Muchos compradores pues no tuvieron que vender su propiedad o tuvieron que afrontar, digamos, la pérdida de valor de su propiedad, y esto podría haber dificultado también la adquisición de segundas propiedades en otros países. Y esto fue más fuerte en los destinos de compradores extranjeros. En el suroeste se mantuvo más estable. Sobre el estatus migratorio, lo que encontramos es que en los destinos de retiro la mayoría de los compradores son turistas, ingresan al país como turistas o como residentes temporales, lo que, bueno, más adelante en las conclusiones volveré sobre esto, pero habla de la flexibilidad y la facilidad para que personas extranjeras puedan adquirir propiedades en México, pues aquellos que cuentan con los recursos, ¿no?, para ello. Y respecto al tamaño y concentración de la propiedad, lo que se encontraron fueron dos tendencias. La gran mayoría de las autorizaciones, el gran número de autorizaciones, correspondieron a propiedades por debajo de los 500 metros cuadrados. Sin embargo,
hubo un bajo número de autorizaciones que concentraron la gran mayoría de superficie autorizada. Esto, digamos, es interesante en la medida que nos permite ver dos extremos de estos compradores, ¿no? Por un lado, muchos compradores de propiedades residenciales en destinos turísticos y por otra parte, pocos compradores de grandes extensiones de tierra, que serían esta otra cara de la moneda de los inversionistas extranjeros. Voy a pasar, bueno, algunas limitaciones de la fuente de información son las personas con doble nacionalidad que escapan a las fuentes y que finalmente este no es un instrumento creado con fines censales o estadísticos, sino un registro administrativo. Y bueno, creo que lo que da pie a discutir este reconocimiento, bueno, es la importancia del reconocimiento de los actores, compradores nacionales, extranjeros, inversionistas, desarrolladores y las distorsiones que se generan en los mercados inmobiliarios locales, procesos de segregación, incremento de los costos del suelo, cómo estos mercados inmobiliarios locales se orientan a los compradores de mayor poder adquisitivo, desplazando a las poblaciones locales, la necesidad de mayores regulaciones al mercado y también en estos entornos con una alta valorización y atractivo turístico, la capacidad de los gobiernos locales para la recuperación de las plusvalías asociadas al crecimiento urbano y la provisión de servicios públicos e infraestructura turística. También sirve para poner sobre la mesa estas contradicciones o la política migratoria versus la política de inversión extranjera. Ya lo mencionaba en la introducción, cómo mientras estos controles a la movilidad de personas se hacen cada vez más estrictos y las fronteras se vuelven como estas barreras cada vez más marcadas. Por otra parte, pues hay también como un discurso del buen migrante y aquel con poder adquisitivo en donde realmente encuentra amplias facilidades para adquirir tierra a muy bajo costo a partir de una renta o estos cambios de divisa que les resultan muy favorables. Y bueno, finalmente en el escenario en el que nos encontramos hoy en día, que ha supuesto que toda la pandemia ha supuesto esta paralización de las actividades de turismo y la movilidad internacional, pues es seguro que este mercado de compradores extranjeros sea uno de los más afectados y tenga para este año pues una caída considerable. Muchas gracias, eso sería todo. Creo que tienes apagado el micrófono. Muy bien. Gracias, Andrés. Muchas gracias por el uso del tiempo exacto. Y después, al final, vamos al debate. Voy a llamar para la segunda ponencia, Migración venezolana contemporánea y sus impactos en las dinámicas urbanas. Gloria o Delfina, ¿cuál de las dos va a hacer la presentación? La voy a hacer yo, Gloria. Gloria, muy bien, Gloria. Entonces, Gloria, con 15 minutos yo voy a finalizar, ¿sí? Muy bien. Está bien. Muy bien. Déjeme compartir. Un ratito. Nancy, ¿se ha llegado? No. Entonces, empiece, por favor. Disculpe, para compartir, presiono el icono que aparece al lado del micrófono y... Sí, lado a un micrófono. Okay, que hay una seta por arriba. Voy. Por favor, me comentan si se ve la presentación. No. Sí, ahora sí, muy bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, primero agradecer la invitación y pues, la aceptación de nuestra presentación, tanto de la profesora Delfina Trinca como de mi persona. Como pueden ver, el título es Migración venezolana contemporánea y sus impactos en las dinámicas urbanas. Este es un trabajo que se ha venido realizando, digamos, por diferentes motivos. Uno, por demandas en temas de investigación de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Y segundo, porque como somos venezolanas, entonces, y en tanto geógrafos, pues de nuestro interés trabajar estas temáticas que actualmente pues están afectando bastante a Venezuela y pues a la región. ¿Okay? Rápidamente, el contenido que se estructuró para esta presentación, pues está, digamos, una primera
fase que se aborda la migración mundial, un poco contextualizando, muy corto. También se habla, antes de continuar, quiero precisar que esta presentación se concentra en el caso colombiano, o sea, colombo-venezolano, ¿no? Hicimos como una ventana para poder entender un poco más el proceso migratorio. Entonces, por ese motivo, el segundo punto, pues, es la relación migratoria colombo-venezolana. Luego, el tercer punto es explicar un poco los motivos de esa migración y finalmente, pues, cerramos un poco con el futuro próximo, pero desde luego desde la perspectiva de la geografía urbana, un poco contextualizando la situación de la ciudad. Bien, en tanto a migración mundial, pues queremos mostrar rápidamente acá en una presentación muy digamos, condensada, que sabemos que el dato de 2019 pues, nos indica que la cantidad de migrantes internacionales pues, es de 271,6 millones. Sin embargo, el tema interesante aquí es que pudimos graficar el crecimiento de la población mundial y aquí vemos el punto de inflexión para mediados de cerca de 2020 y luego también graficamos el crecimiento de la migración internacional para las mismas fechas y encontramos que a pesar de que la población mundial ha venido creciendo, pues se nota aquí que el crecimiento de la población migrante internacional está aumentando como a una mayor velocidad que en el caso de la población mundial, ¿no? Esto como referencia a una primera idea que queremos dejar aquí como puntualizada. Luego con este mapa pues se puede ver la distribución, digamos, del número total de migrantes internacionales por países y nuevamente vemos en el mapa pues que la dinámica y los movimientos migratorios pues son bastante activos y están distribuidos en todo el planeta, ¿no? Obviamente destacan algunas regiones y algunos países como Estados Unidos, el caso europeo y la península arábica. Pero en resumidas cuentas pues lo que se quiere mostrar es esa distribución. Aquí una primera idea que nosotros queremos dejar clara es un poco lo que expresaba nuestra coordinadora de mesa antes de las presentaciones, es que el proceso migratorio actualmente tiene una dinámica bastante activa y que, bueno, hay muchas causas, ¿no? Por supuesto, están las causas tradicionales que tienen que ver con guerras, con procesos políticos o violencia. Sin embargo, hay un punto que últimamente hemos querido también rescatar, que es el tema del cambio climático y esas migraciones causadas por desastres naturales y todo lo que está pasando con el cambio global ambiental. Entonces, bueno, esa es una primera idea. Un segundo punto, como manifestaba, pues la relación colombo-venezolana. Como les comentaba, cuando estudiamos la migración venezolana contemporánea, pues nos percatamos que Colombia es un país preferido para los migrantes venezolanos, ¿no? Y aquí queremos pues contextualizar un poco el por qué puede estar pasando esto, ¿no? Primero, es un país vecino, es el más cercano que digamos, está ubicado, digamos, con las fronteras venezolanas. Segundo, si nosotros detallamos la frontera colombo-venezolana, pues es la frontera, digamos, una frontera un poco más urbanizada si la comparamos con la frontera con Brasil, por ejemplo. La extensión de la frontera colombo-venezolana también es bastante amplia, es de 2.645 kilómetros. Segundo, tenemos también que es una de las fronteras más porosas, a pesar de que tiene 6 puestos de control migratorio, que ahí están enunciados, no los voy a nombrar. Hoy día encontramos que hay más de 270 trochas o entradas irregulares que están siendo controladas por la guerrilla, paramilitares, la Guardia Nacional Bolivariana y el ejército correspondiente a cada país. Entonces, pues tenemos, digamos, una frontera bastante porosa donde constantemente está transitando una población venezolana, de la venezolana hacia Colombia, que puede ser que va a hacer algunas actividades puntuales en Colombia, en la frontera colombiana, pero que también tienen como lugar de tránsito Colombia para seguir a otros países. Adicionalmente a esto, quisiera decir que entre Colombia y Venezuela, pues nosotros podemos delimitar algunas regiones que presentan características comunes, que tienen que ver justamente con esa actividad fronteriza. Entonces, esto hace que la vinculación entre Colombia y Venezuela, pues, por el tema fronterizo sea bastante activa. La relación también colombo-venezolana es nosotros la definimos como una relación de amor-odio. Hay una relación histórica de conflictos por
por tierras, por incursiones militares, hay tensiones diplomáticas, actualmente por ese tema de la frontera y esa diferencia, digamos, de la actividad económica venezolana y colombiana, pues contrabandos de productos bien específicos e importantes para las economías de ambos países, diferencias ideológicas cuando los gobiernos de ambos países pues no están de acuerdo con los planteamientos y con las políticas de cada país y obviamente las políticas fronterizas. Y por último, pues la migratoria, que no es que sea nueva, porque nosotros podemos aquí en esta diapositiva ver fácilmente que la relación entre Colombia y Venezuela pues tiene muchos años y que antes de la migración contemporánea venezolana pues había una migración inversa, o sea, una cantidad de colombianos pasando al territorio venezolano y buscando mejores oportunidades de vida. Entonces aquí vemos que aproximadamente desde 1971 hubo un flujo importante de colombianos hacia Venezuela hasta 2011, donde la relación o donde la realidad empezó a cambiar y empezamos a ver ese flujo en contravenida. Obviamente no hay un quiebre específico, sino unas fechas. Por ejemplo, aquí más o menos merma la migración colombiana hacia Venezuela en el 2011, y sin embargo, en el caso de Venezuela hacia Colombia, pues tenemos varias olas que las podemos ver allí en la figura, ¿no? Ahora queremos un poco entrar como cuáles han sido esas causas de la migración venezolana y nosotros lo resumimos en que, bueno, caímos en una emergencia humanitaria por una cantidad de condiciones y situaciones que estamos viviendo los venezolanos, y eso explica un poco el por qué la población venezolana ha decidido salir de su país. Como información básica, pues rápidamente quiero decir que Venezuela actualmente tiene más o menos una aproximación de 28 millones de habitantes. Este valor puede variar porque a veces las estadísticas pues, no están siendo recogidas de manera apropiada, pero además por esta misma situación de la migración irregular que se está dando. Es un país donde la relación hombre-mujer, pues la pueden ver allí, de 49, o sea, es bastante equilibrada, pero estos dos últimos datos son los que más interesan, y es que Venezuela tiene una población urbana bastante elevada y que la pobreza también ha venido aumentando sustancialmente. Se puede caracterizar la migración venezolana como una migración forzada, porque se está dando por condiciones ajenas a los deseos de la población para migrar. También se tiene migración interna por las mismas condiciones del país, y la migración internacional es una migración coyuntural. Hasta ahora se había estado definiendo como de corta duración, sin embargo las tendencias indican que vamos hacia un perfil más duradero, porque pues no se está observando cambios importantes en el país como para garantizar el retorno de los venezolanos y digamos, cambiar las condiciones de vida. Y finalmente hay también una migración pendular, que ya veremos un poquito lo que está pasando en la frontera, ¿no? Las causas de la migración venezolana las hemos dividido como en dos grandes grupos, las económicas y las políticas. Aquí digamos muy sucintamente queremos mostrar algunos datos de cuáles son las condiciones económicas del país. No voy a poder leer todo eso porque es largo y me quedo corta para los datos que podemos presentar, ¿no? Primero, pues bueno, se manifiesta un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Realmente el sistema productivo venezolano ha decaído abrumadoramente porque no hay inversión, porque no hay confianza en el país. El deterioro del poder adquisitivo es bárbaro. Aquí en el último dato podemos ver que el más reciente dato es 4.210%. En el último periodo es el país que presenta la mayor inflación, por lo menos de la región. También podemos ver el caso de la pobreza, a pesar de que aquí se muestra en esta gráfica muy rápidamente lo que es la línea de pobreza, pues obviamente se ha llevado a otros indicadores de pobreza, porque ya no se puede medir con este indicador, pero así muy grosamente tenemos el 79,3% de pobreza extrema. El sector productivo, como comentaba, bueno, en los últimos 10 años han cerrado más de 500.000 empresas. En temas de seguridad alimentaria, los niveles de desnutrición son muy elevados. Ese mismo porcentaje, el 79,3%, no tiene capacidad para adquirir la cesta básica. La tasa de mortalidad, tanto materna como infantil, ha aumentado digamos, a niveles jamás imaginados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos que ha aumentado 5 veces en un periodo corto. Todo lo que tiene que ver con, digamos, enfermedades que pueden ser controladas hoy día no pueden ser controladas porque no tenemos acceso a medicamentos. Hay reaparición de enfermedades.
bueno, en fin, una cantidad de situaciones que hace que pues las condiciones de vida del venezolano en el país sean extremadamente precarias, así tenga, digamos, una formación profesional, que es lo que comúnmente la gente o los habitantes hacemos para garantizar un estilo de vida, ¿no? Bueno, eso resumidamente. Por tanto, así como muy a grosso modo, una de las encuestas que se hacen en el país, que de hecho se hacen como compensación al déficit de información que suministran las instituciones oficiales, pues nos muestra que un 82,8% de la población venezolana que sale del país lo hace para buscar trabajo. Las causas anteriores pues eran la inseguridad, los temas políticos, pero hoy día se concentra en un tema de supervivencia. En el caso de las causas políticas, muy resumidamente también lo definimos como, bueno, un colapso del Estado venezolano que ha ocurrido porque hay un interés en la apropiación de todos los recursos para mantener unos grupos específicos, y son grupos esencialmente grupos irregulares, delictivos, el mismo gobierno que lamentablemente ha buscado pues, mecanismos para mantenerse allí en el poder, y se sustenta pues en contrabando de productos de consumo que van dirigidos pues, a otros países y el control de los recursos naturales en Venezuela. Y un segundo elemento que quisimos agregar aquí, pues los niveles de corrupción. Aquí podemos ver que para 2019 pues, Venezuela ocupaba la posición 18, digamos, de los países más corruptos en el mundo. Otro punto que quisimos agregar que nos parece importante para poder entender la migración y lo que va a pasar o lo que puede pasar en las ciudades y en los territorios es que la migración venezolana se ha dado en 4 olas. Nosotros aquí habíamos querido agrupar el 2020 en esta cuarta ola, sin embargo, producto de la pandemia, estamos pues reanalizando esta clasificación porque pues, hay digamos algunos cambios importantes, aun cuando ya se observa que la población que retornó al país, está nuevamente saliendo. Entonces tenemos una ola migratoria que se da más o menos en los 90, que las características pues son de profesionales, académicos, digamos personal o población con alto nivel adquisitivo. Luego una segunda ola que es producto de la incertidumbre política, también las condiciones y el nivel educativo es alto, una población con capacidad para invertir en los países de recepción. Luego la tercera ola ya empieza el deterioro económico, la corrupción, todo el tema de la represión, y la ola se caracteriza más por una población de clase media y profesional. Y esta última ola pues ya digamos, con la definición de la emergencia humanitaria, pues una población mucho más vulnerable, una clase media golpeada que ya no tiene la capacidad y el poder adquisitivo que tenía en una época determinada. Esta diapositiva nos muestra las estimaciones, donde pues, se evidencia que va a seguir saliendo población venezolana, que se tenía estimado que para este año iba a ser de 7 millones, sin embargo, por la pandemia, pues las condiciones cambiaron, pero que hoy día se contabilizan 5,5 millones aproximadamente de venezolanos que están en el exterior. Aquí lo que queremos decir rápidamente es que la primera ola migratoria, pues, disculpe un momento, Juan Pablo. Lo que queremos decir es que bueno, que aparte del perfil académico, empresarial y profesional, también el lugar de destino era diferente, era más hacia Estados Unidos, España y hacia ciertos países. Luego cada ola ha ido cambiando, digamos, ese país de preferencia y de posibilidades. Entonces, eso pues ha venido cambiando también, que en los últimos años pues, se ha observado que la población que sale de Venezuela proviene de las ciudades más urbanizadas o con altos niveles de urbanización, ¿no? Aquí en estos mapas pues los agregamos justamente para explicar un poco cómo se distribuye la población en Venezuela, que esencialmente es en este arco costero montañoso, altamente urbano. Aquí se puede ver que para el 2019 se tenía que el 17% de los venezolanos que han salido corresponden a la ciudad capital, que es Caracas, y que luego vamos viendo, por ejemplo, se encuentra Táchira y sobre todo países del centro, ¿no? Carabobo, entonces esa es como la zona más urbanizada. Aquí en esta gráfica queremos mostrar justamente que está la distribución de la población que ha salido de Venezuela y que corresponde el 35% a la ciudad de Caracas y que las ciudades principales pues el 26%. Esto demuestra esa tesis de que la población que está saliendo de Venezuela es proveniente de las ciudades más grandes
importantes del país. En esta diapositiva queremos mostrar pues justamente cómo se ha distribuido la población venezolana en el mundo, y vemos, bueno, Estados Unidos con 3%, España con un 3%, pero fíjense que aquí vemos cómo Colombia concentra el mayor porcentaje, efectivamente siendo un país, digamos, como preferencia, ¿no? Y, por supuesto, en las ciudades. Esta diapositiva pues nos muestra un poco el tema de cuántos venezolanos se están quedando en Colombia, cuántos están, digamos, haciendo migración pendular, y que está vinculada no solamente con el tema de la frontera, sino también como Colombia en tanto territorio de tránsito para pasar a otros países, como se ve aquí. Bien, esta diapositiva la quisimos agregar porque aquí se ve algo interesante. Digamos, esta distribución areal de la población nos representa como la concentración de población venezolana en Colombia, pero en este caso es la relación que existe entre el número de inmigrantes venezolanos y la población local. Entonces lo que nos están mostrando es que esa relación se concentra más en la frontera. Sin embargo, cuando vemos, ahorita vamos a ver otra diapositiva, la cantidad de población que se queda en Colombia, pues preferiblemente están en las grandes ciudades colombianas también. Esta nos muestra pues la relación entre la distribución urbana y rural de la población venezolana en Colombia, y vemos cómo el DANE saca este porcentaje que nos dice que el 87% de los migrantes venezolanos viven en los centros urbanos. Esta ya nos muestra la distribución de la población por ciudades en Colombia, y fíjense que aquí vemos cómo Bogotá concentra el 51%, y luego es seguida, que lo vemos acá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, que son las ciudades que más concentran la población venezolana. En esta parte queremos hablar un poco del perfil de ese migrante venezolano. Este punto es importantísimo porque con esto se pueden definir algunas políticas migratorias que deben tener los países de acogida, justamente para aprovechar la migración y no caer en el tema de lo negativo. Esa es como otra idea que queremos dejar clara. O sea, la migración no debe ser vista, digamos, desde la perspectiva de los problemas que representan para los territorios, sino también ser vista como las oportunidades que tienen los territorios de acogida para crecer y avanzar, digamos, en ciertos niveles de desarrollo. En el caso del perfil de migrante venezolano, es una población bastante joven, con alto nivel de calificación. El problema que se está presentando es que, pues, gran parte de la población que está migrando no lleva sus papeles o sus documentos apostillados, y eso representa un obstáculo a la hora de poder trabajar o ejercer un oficio en el cual está formado, ¿no? Eso, digamos, esencialmente. Unos 4 minutos. Ok, gracias. Por tanto, unos porcentajes, digamos, de población venezolana están trabajando en oficios que no corresponden. Sin embargo, los niveles de capacidad o de experiencia laboral son bastante elevados, especialmente en el sector servicio. Aquí también el 23% de los venezolanos están dispuestos a migrar, eso se puede ver, y en el caso de la migración interna, fíjense que tenemos a Caracas como la ciudad de preferencia porque es la que tiene mejores condiciones de vida actualmente en Venezuela. Sobre los efectos urbanos ya de la crisis migratoria, aquí queremos dejar otra idea. No quedarnos solamente con la investigación a nivel de las ciudades que están acogiendo la población de inmigrantes, sino también ver las ciudades donde están saliendo los inmigrantes, cuáles son sus condiciones y qué se puede hacer, ¿no? Algunas preocupaciones de estos efectos de la migración es el envejecimiento de la población, la baja inversión privada que se está dando por la fuga de capital. Se está dando también un proceso de reestructuración del sistema urbano venezolano, justamente de estos procesos de vacío de ciertas ciudades y de otras que están recibiendo la misma migración interna, como es el caso de Caracas. Entonces va a haber más presión allí en Caracas para los servicios y otras ciudades van a quedar abandonadas. Quedan desoladas, oscuras, en las imágenes que tenemos como ya nosotros tenemos la infraestructura en Venezuela, un país petrolero que tenía altos ingresos y altas posibilidades de mantener una buena infraestructura. El tema del agua, el tema de la electricidad, la gasolina, las ciudades desoladas y abandonadas.
Y fíjense, esto es un episodio en Caracas donde la gente por el tema del agua ya se estaba bañando con aguas negras. Entonces el panorama es que la migración está afectando bastante las ciudades venezolanas, están deterioradas, solas, abandonadas. Y en el caso de las ciudades que reciben, pues están teniendo mucha presión porque se están concentrando algunos habitantes en ciertas zonas de alta vulnerabilidad y están concentrándose los que tienen alto poder adquisitivo en ciertas zonas residenciales, que sucede un poco lo que estaba comentando el compañero anterior sobre la elevación de los costos de vida, cambios culturales. De hecho, aquí se hizo una encuesta en Bogotá, yo actualmente estoy en Bogotá, y se puede observar cómo se están cambiando los hábitos de consumo en ciertos lugares producto de la presencia de los venezolanos. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que discutir. Lo importante es que nosotros desde la academia creemos que se deben promover unas políticas migratorias, digamos, más inclusivas, plurales, tolerantes, para que se pueda, pues, acoger, digamos, a la población migratoria. Creemos también que se tiene que resolver el conflicto político estructural que tiene Venezuela y que se debe esencialmente hacer estudios no solamente de las ciudades que reciben, sino también las ciudades de origen y esos cambios que están sucediendo en esas ciudades que están expulsando población. Bueno, muchas gracias. Quedo atenta a cualquier comentario al final de la jornada. Gracias, Glória, Delfina, por um trabalho muito interessante, magnífico. Por favor, Nancy Acosta Peralta também hablaria sobre acerca da migração venezolana. ¿Se encontra? Não se encontra. Então, vamos passar, agora vamos falar em português. Líria Nagamini, por favor, vai apresentar, então, o trabalho Transformações nas Fronteiras Brasileiras, entre aberturas e fechamentos na perspectiva de seus povos. Depois da apresentação de Líria, nós teremos um tempo para debate um pouquinho maior. Aí vocês vão poder, inclusive os que já falaram, vão ter mais tempo para esclarecer o que ainda tem dúvida. Líria, com 15 minutos eu te aviso, tá ok? Tá ok. Então, vou apresentar... Estão todos me escutando direitinho? Sim. Todos estão ouvindo? Sim. Estamos, sim. Sim. A apresentação chegou Líria, aí? só um pedido. Como a maior parte do público é de fora, de fala espanhola, Sim. fala um português bem lento, por favor. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpas mesmo, porque eu não falo o portunhol, nem o portunhol eu arrisco. Eu vou tentar, como Rosa me recomendou, falar bem devagarzinho, né? Para ver se a gente consegue se entender. Bom, o tema que eu vou apresentar chama-se Transformações nas Fronteiras Brasileiras na Perspectiva de Seus Povos. É um artigo que apresentei junto com a Rosa. É um artigo... Peraí. Ué? Como é que faz? Aqui. É um artigo fruto de um trabalho conjunto, porque nós trabalhamos as duas no IPEA, né, e trabalhamos numa pesquisa de projeto chamada Fronteiras do Brasil, uma variação de política pública. Rosa está nesse projeto desde o início, eu estou somente há um ano nesse projeto. E esse projeto foi um projeto desenvolvido já durante 4 anos, e ele teve como parte, né, da sua busca de dados uma série de seminários, oficinas realizadas localmente em várias cidades da fronteira brasileira, no Arco Norte, Arco Central e Arco Sul, o que serviu de inspiração para nós por várias questões que essas vozes das fronteiras nos trouxeram. E é por isso que a gente resolveu escrever um artigo, né, colocando em reflexão as principais mudanças nas fronteiras brasileiras nesse século, a partir da percepção desses povos. Então, das colocações, né, das reflexões que esses povos nos colocaram, que trouxeram a ideia de estar
trabalhando duas hipóteses que orientam as reflexões. Então, é uma grande reflexão que nós fazemos a partir dessa base de dados, tá? A primeira reflexão é sobre a hipótese, na realidade, que é uma das grandes questões que eles colocam para nós, de que as autoridades, ou seja, os gestores públicos, não olham para a fronteira, não olham para as interações, as relações que existem entre os povos da fronteira, do lado de lá e do lado de cá. Então, a nossa hipótese é que nesse cotidiano, nessas relações, há maior interação entre os povos do que as políticas possam conceber, e que, portanto, a efetividade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dessas regiões de fronteira terrestre, ou a integração sul-americana, ela permanece ainda na esfera da intenção. Uma segunda hipótese que nos orienta para essa reflexão é que, na mesma medida em que nós vemos essa forte interação na fronteira, uma forte integração que leva à reflexão de uma desfronteirização, há também que essa desfronteirização, ele é um discurso de abertura das fronteiras, né, que foi amplamente veiculado após a queda do Muro de Berlim, na busca da cooperação entre as nações, como estratégia de fluidez da etapa de globalização do capital, e que parece ter a sua trajetória prestes a uma ruptura, pois toma corpo o discurso de refronteirização. Essas duas hipóteses, então, são trabalhadas em dois tópicos do artigo. O primeiro falando do tempo e espaço da fronteira na dimensão transfronteiriça, e o segundo tópico, que é o discurso e políticas públicas em fronteiras incólumes. Essa primeira hipótese é baseada... Deixa eu tirar só isso aqui daqui um pouquinho. Acho que tá bom aqui. A primeira hipótese, ela vem, como eu disse, da manifestação desses povos fronteiriços, da importância que não é dada pelos gestores públicos em relação aos fluxos e às interações e as relações que os povos têm dos dois lados da fronteira, né? Nas cidades em que, na realidade, existe um tempo e espaço fronteiriço, e que nós denominamos de dimensão transfronteiriça. Então, por isso, um dos grandes resultados do trabalho é justamente resgatar ou a gente trabalhar a questão da dimensão transfronteiriça, o que vem a ser isso, e o que seria um cidadão transfronteiriço. E o termo transfronteiriço, ele é, na realidade, uma zona onde convivem esses povos e culturas, por onde perpassam os fluxos e se realizam atividades comuns aos países fronteiriços, criando uma zona híbrida, na qual há uma mesclagem de identidades e a construção de uma nova identidade. No percurso no transcorrer do trabalho, né, que foi realizado, há fortes indicativos da necessidade de um olhar especial para esses arranjos fronteiriços em relação às colaborações ou às políticas bilaterais que deveriam fazer parte como solução de política pública nessas cidades. E um avanço desse estudo é justamente o reconhecimento, né, nesse mapa que vocês estão vendo, de várias cidades que nós podemos chamar de arranjos transfronteiriços, que têm essa característica. Os vermelhos são já reconhecidos pela legislação brasileira, e ainda a gente aponta em azul vários outros que deveriam ser confirmados como tal, ou seja, identificamos no estudo uma forte relação nesses arranjos transfronteiriços e que deve ser olhado com bastante atenção. Bom, diante dessa riqueza de informações, né, desses povos da fronteira, nós nos inspiramos, né, em trabalhar a questão da dimensão transfronteiriça a partir de uma abordagem teórico-conceitual que transcorre a questão da globalização, a questão da modernização, todos do espaço, né,
todos voltados em relação à cotidianidade, ou seja, o que acontece no espaço do lugar, a vida cotidiana, o cotidiano, as relações de fluxos, e, para tanto, nós tentamos realizar uma conversa com alguns autores bastante conhecidos, né? Um primeiro deles, dentro do Brasil, o Milton Santos, e a partir dele, num livro chamado Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico, Científico e Informacional, nós trazemos o conteúdo teórico, conceitual, para dizer o quanto esses arranjos transfronteiriços, eles são hoje fragmentos da metropolização, ou seja, existe um estudo recente do IBGE que organiza, que identifica no território brasileiro um número bastante crescente de cidades com essas características, os quais o IBGE chama de arranjos populacionais. E dentre esses arranjos populacionais estão os arranjos transfronteiriços, e muitos dos quais, naquele mapa, os vermelhinhos, né, que a gente indica, e que tem essa forte relação. E se a gente recorre à literatura de Milton Santos, a gente pode dizer que esses arranjos hoje são fragmentos da metropolização, ou seja, eles são formados pelo processo regido pela manifestação contemporânea da onipresença da metrópole em outros pontos do território, né? E que é caracterizada por uma nova divisão territorial do trabalho, quiçá internacional, devido a novos nexos gerados de fluxos de informação e de financiarização. Nós buscamos também trabalhar junto aos autores no trabalho de resgate das temporalidades, e no resgate do que é o cotidiano, pensar na temporalidade, nas diversas temporalidades, e que não são uma temporalidade como sucessão, não é o tempo como sucessão, né? É o tempo como simultaneidade, o tempo que da coexistência. Então, e isso a gente aporta também em Milton Santos e também José Martins de Souza. Outro autor que utilizamos para trabalhar a questão do cotidiano é a questão da dimensão transfronteiriça, é o Lefebvre, onde trazemos, então, os seus conteúdos teóricos em relação à cotidianidade, em relação à modernidade e à mundialidade, né? Ele trabalha, é um autor que trabalha desde com livros bastante consagrados e que vai trabalhar criticamente a relação do cotidiano em vista de dois conceitos, um de vida cotidiana e outro de cotidianidade. E a questão, o Milton Santos, para a gente poder finalizar, a gente trouxe desse livro, né, os conceitos de horizontalidade e verticalidade, sendo que o de horizontalidade tem uma forte relação com o que Lefebvre chama de vida cotidiana, que seria o cotidiano da oportunidade, enquanto a cotidianidade para Lefebvre vai ser o cotidiano que se tem em função da globalização, do moderno que se insere na vida das pessoas, e que tem uma forte relação, na realidade, com o conceito de verticalidade de Milton Santos, que vai trazer a questão do tempo da globalização que traz dentro de pontos específicos do território a hegemonia, né, do capital. Então, se a horizontalidade tem o seu paralelo com a vida cotidiana, a verticalidade vai ter o seu paralelo em Lefebvre com o conceito de cotidianidade, que é uma cotidianidade moderna. Dentro desse conteúdo, né, teórico-conceitual,
nós trouxemos, então, vários aspectos, várias questões colocadas pelos que moram, né, na fronteira, tanto no Arco Norte, Central como Sul, e resgatando, e conseguimos fazer uma classificação, na realidade, em várias temporalidades que se conversam e que na realidade convivem entre si, né? Que a primeira temporalidade é a temporalidade do remoto e do imaginário, ou seja, é da história do expansionista, das pessoas que moram ali, que vêm com a visão ainda de uma fronteira distante, abandonada, esquecida. Então, ele ainda mora no passado, na história, ainda na história da expansão, onde dentro da fronteira, né, você teve no Brasil a expansão para o leste e no Paraguai também para o oeste, ambas tentando fazer justamente na época de expansão do território, da expansão agrícola brasileira. E nós temos também, podemos falar de uma outra temporalidade, que é a temporalidade do mercado informal, do trabalho informal e pendular moderno. O que seria isso? Então, essa sim a fronteira, ela é uma... quando a gente fala no espaço da transfronteiriço, né, da dimensão transfronteiriça, nós temos um pendular que acontece de um trabalho, de um mercado informal, que na realidade vai estar ditado por uma divisão internacional do trabalho, né, que vai se inserindo com bastante força, e que de ambos os lados da fronteira traduzem nessa relação de flutuação, né, da pendular do trabalho, tanto do Brasil buscando serviço do outro lado, em cidades de países do outro lado da fronteira, quanto o contrário, né? Junto a isso, nós temos ainda a temporalidade do mercado legal e ilegal de consumo da população. Então, nós temos os grandes fluxos dados pelas redes, daí aqui são as redes comerciais, né, as redes de sacoleiros, intermediários, turistas. Nós sabemos que a fronteira é uma grande área uma grande área de mercado, né, e que é legal e também ilegal. Líria? Sim? 15 minutos passados, tem mais 5 minutinhos. Ok. Bom, vou passar rapidamente aqui também. Então, nós conseguimos absorver dentro do grande aporte de informações que conseguimos com essas oficinas, agregar todas essas temporalidades. Então, tem uma temporalidade de uma cotidianidade também desigual, a temporalidade de um comércio de fluxo de ilícitos, a temporalidade das relações cotidianas que são geradas pelo fluxo de estudos, atividades culturais, serviços de atendimento à saúde, e, além disso, a temporalidade do espaço indígena, né? Pensando que nesse espaço de fluxo que é bastante de uma fronteira porosa, permeável, na realidade, para o indígena, né, ela é uma fronteira que é um poroso impermeável que simplesmente inexiste. Desse aspecto, o desafio das políticas transfronteiriças, né, a gente chega à conclusão de que esse cidadão transfronteiriço, tanto indígena, quanto o caboclo, quanto do cidadão rural, são cidadãos que vivem o fronteiriço cotidianamente e intensamente a questão da desfronteirização, né? Então, e dentro desse aspecto, a gente
é um espaço, na realidade, que ele aparece como um substrato que acolhe o novo, mas que existe as mudanças, guardando o vigor da herança material e cultural, a formação do que é criado de dentro e resiste, força tranquila, que espera vigilante a ocasião e a possibilidade de levantar. Então, é um espaço de integração, um espaço que sinaliza o encontro possível, a perspectiva de um futuro menos desigual. Mas existe o contraditório, né, dentro dessa mesma fronteira. E aqui a gente agrega a essas várias temporalidades também a temporalidade do migrante e do refugiado. E o contraditório está justamente na questão de que, se por um lado para a dimensão fronteiriça, o espaço transfronteiriço, ele é um espaço de desfronteirização. Para os migrantes e refugiados, ele não é tão simples assim, ele significa um espaço de fechamento, de oscilações entre fechamentos e aberturas, com todos os problemas que vocês, na apresentação anterior, principalmente, puderam colocar, né? Como eu estou com o tempo muito acirrado, eu vou simplesmente dizer aqui que uma grande que a pandemia, na realidade, esse contraditório, ele se tornou muito mais evidente com o que a pandemia ressaltou, né? Porque com essa tendência a refronteirização, ao fechamento, né, cerceou tanto os movimentos migratórios quanto acirrou as desigualdades. E eu destacaria, então, um trecho do Rogério Hasbert sobre isso, em que ele fala assim, que alguns mantras do globalismo planetário até aqui dominantes foram: movam-se, viajem, acelerem, cresçam, expandam-se, extraiam os recursos, consumam, privatizem, flexibilizem, deslocalizem. Mas tudo isso, frente à pandemia do coronavírus, repentinamente se inverteu. Então, agora parem, não viajem, desacelerem, retraiam, não consumam, invistam em políticas públicas e estatizem. Mas existe como uma praga, ele diz, né, pelo boom neoliberal, como uma praga, o único mantra a ser contestado ainda não se inverteu. Tudo se inverteu menos esse, que para os trabalhadores continua se propondo uma flexibilização ainda maior das relações de trabalho, como se estivessem testando até onde vai a resignação dessa massa de desempregados extremamente vulneráveis. É como se, enquanto os ricos podem parar e se resguardar, os pobres devem continuar em movimento, se arriscando para garantir a nossa sobrevivência. E com isso, eu vou fechando, falando que existem também, então, quando a gente fala que, ao mesmo tempo que há desfronteirização, as fronteiras, e com o exemplo da pandemia, né, a gente percebe que, na realidade, elas permanecem incólumes, e muitas vezes esse mesmo incólume é algo que os próprios fronteiriços sentiram agora com a pandemia, com o fechamento delas. Então, que isso nos traz ao desafio de uma formulação de políticas que garantam e protejam a dignidade humana, políticas públicas, estratégias de desenvolvimento, superação da dominação da gestão pública do território fronteiriço sob a ótica da segurança pública, da defesa e vários outros. E, finalmente, só considerar que o trabalho do IPEA, na realidade, trouxe resultados bastante relevantes, devido à etapa de atividade de campo bastante intensa, e que fez com que, diante das ponderações, diante da nossa conversa com vários autores que fizemos, né, confirmamos aí tanto a hipótese 1 quanto a hipótese 2, né? E finalmente, para dizer também que essas reflexões, elas trazem justamente a importância de se ver com um olhar diferenciado a complexidade que está envolvida no espaço transfronteiriço, tanto do ponto de vista da abertura quanto do fechamento no processo de produção do espaço transfronteiriço, né? E que essas decisões, né, que há necessidade de compreender que existe
a necessidade de políticas de atuação interescalar. E essas decisões, elas têm que sempre ser tomadas a partir do local. Isso quer dizer que a gente não deve nunca planejar as ações a partir de diagnósticos assim, simplesmente diagnósticos locais também, que são necessários também, mas é necessário que se crie estruturas que visem, né, a execução acompanhada e a participação contínua em ações que assumam-se e voltam à realidade em constante mutação e transformação. Peço desculpas pelo meu nervosismo e também pelo passar da hora. Obrigada, então, Líria. A gente dá início ao debate. Vamos ter 36 minutos de debate. Em primeiro lugar, em nome da RI, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria que todos acionassem a câmera agora e o microfone para a gente começar o debate. Tá? Andrés, Glória, Delfina. Líria já acionou. Já fiquei acionada aqui. Você já ficou acionada. Paralisada, inclusive. Porque, Líria, eu não sei se vocês têm alguma forma de colocar todos em tela para a gente poder começar o debate. Não. Olha. Eu não sei. Não tem? Não tem. Então, deixa eu começar, dar o primeiro chute para o debate. Eu tenho um modo que a gente fica como se fosse numa sala. Olhem se vocês conseguem perceber isso. Diga. Vai aparecer todo mundo numa sala. Vocês estão vendo? Não. Estamos vendo somente... Uma pena. É porque eu teria condições de... Para mim, está aparecendo como se todos estivessem no auditório. A gente tem uma possibilidade de fazer isso. Mas eu acho que vocês não veem. Para nós, não. Bom, então vamos começar. Vamos começar o debate. E eu me gostaria, em primeiro lugar, de fazer um agradecimento muito grande em nome da RI. Eu tive a oportunidade de ler trabalhos muito importantes, muito interessantes acerca do tema migrações. Em todos os seminários da RI, os grupos funcionam todos os dias, todas as pessoas participam de todas as apresentações e debates. Neste ano, com a coisa do seminário remoto, com a coisa da reunião via web, houve uma redução do número de los participantes. Então, o debate vai ser quase inteiramente entre os ponentes. Eu vou dirigir umas questões a los ponentes para começar a conversação. Em primeiro lugar, para Andrés, a mim me encantou o trabalho de vocês. E minha preocupação é a seguinte. Em primeiro lugar, tenho duas dúvidas. Fideicomissos. Me gostaria que você falasse ratito mais acerca disso, porque para nós de Brasil não compreendemos. Então, o que é como se enquadrem as zonas restringidas. E a segunda pergunta é a seguinte: em la fronteira norte, como está a entrada de los capitales, de los grandes capitales en la adquisición de tierras? Porque la segunda residencia, sí, son pequeños propietarios. Ahora, ¿cómo se da eso en la área de la frontera norte? Y me gustaría de preguntar si los chinos se incluyen y cómo. Y una última cuestión: ¿cómo se controla? Porque usted dice de la cuestión da contraposição da questão migratória com a questão dos ingressos estrangeiros, da inversão estrangeira. Há algum controle migratório acerca das pessoas que se tornam proprietários ou alquilam residências? Uma explicação mais sobre essa. Para Glória e para Delfina, nós vivimos na fronteira umas semanas antes do cierre da fronteira Brasil-Venezuela.
Y una cosa que nos ha llamado muy la atención es que los brasileños nos decían lo siguiente: ahora es nuestra hora de acoger a los venezolanos, porque en otras ocasiones ellos nos han acogido. Y ustedes muestran en su trabajo que los flujos se ocurrieron en las dos direcciones en otras épocas. Entonces, hubo un primer momento de acogimiento muy tranquilo de los venezolanos, o los impactos han sido inmediatos. Otra cuestión es acerca de la emergencia humanitaria. Como Colômbia ha recebido el más grande número de los migrantes venezolanos, ¿cómo ha administrado la cuestión cuando ha empezado la COVID-19, la pandemia? ¿Y cómo se ha hecho el cierre definitivo de la frontera en el inicio de la pandemia? ¿Sí? Porque nosotros, ambos los países, vivimos los mismos problemas en los mismos momentos. Y para Lilia, solamente me gustaría que Lilia hablase un ratito más, porque nosotras hablamos tanto acerca de refronteirización. ¿De dónde nos ha venido la preocupación con el cierre de las fronteras con la COVID-19 y cómo eso se puede parecer con una refronterización? Paso la palabra a Andrés en primer lugar. Hola, de nuevo, muchas gracias por los comentarios. Bueno, respecto a los fideicomisos, bueno, para entender un poco de dónde vienen los fideicomisos y digamos, esta diferencia en la legislación mexicana, durante el siglo XIX México perdió una porción muy importante de su territorio frente a Estados Unidos, ¿no? California, Nuevo México, Texas, eran territorios mexicanos que en algún momento pues pasan a manos de Estados Unidos. Eso generó que desde muy temprano, digamos, del surgimiento del país, hubiese como un temor a la invasión extranjera y a esta ocupación de tierras. Y además, considerando la extensión del territorio mexicano y que estas zonas del norte del país eran bastante despobladas, y temiendo también que se fuese a perder más territorio, se generó desde la primera constitución de México, ya para 1917, se estableció la zona restringida. No, que la zona restringida es esta franja de 100 kilómetros desde las fronteras y 50 kilómetros desde donde rompen las olas al interior. En un momento, inicialmente se estableció que los extranjeros no podían adquirir territorios adquirir propiedades. Eso no quiere decir que no lo hayan hecho, no, siempre ha sido común prestanombres con promesas de compra-venta, otros, digamos, subterfugios por los que han adquirido la propiedad. Y estos, a partir de 1970, con la ley de inversión, con la primera ley de inversión extranjera, empieza a flexibilizarse. Los fideicomisos es una figura en donde el extranjero, el comprador como tal, no es el propietario legal del bien, sino que la propiedad la tiene un banco mexicano. Y el comprador, el extranjero, es el beneficiario, pero es el beneficiario total, o sea, es el beneficiario de todas las rentas que se generen, lo puede heredar, lo puede comprar y vender, puede construir, o sea, en términos prácticos no implica ninguna restricción. Y estos fideicomisos, inicialmente en el 70 fueron a 30 años, digamos, en la primera ley de inversión extranjera se reglamentaron, dijeron estos fideicomisos van a ser a 30 años, y no se explicó qué iba a pasar al final de esos 30 años, ¿no? Si iban a poder ser renovables o no. En el 80 se cambia esta ley y se amplía, y se dice, no solo van a ser no van a ser a 30 años, van a ser hasta 50 años y pueden ser renovables. Entonces esto pues básicamente es una tenencia, es un formalismo, si se podría ver así, en donde pues la persona extranjera que adquiere la propiedad de 50 años tiene la certeza de que pues
puede heredar la tierra a sus parientes y ellos sin ningún problema van a poder pues ampliar ese plazo del fideicomiso. Entonces realmente no tienen mayores restricciones, solo que la figura, digamos, está es un banco extranjero, digamos, el titular de la propiedad, pero la persona extranjera es la beneficiaria de la totalidad de los derechos. Sí implica algunos gastos, pero realmente no, es más, digamos, un procedimiento burocrático. En la investigación consultada si era frecuente que se rechazaran estas solicitudes de fideicomisos, y pues básicamente desde que la documentación esté completa, pues no hay ningún impedimento. Sobre la frontera norte y estos grandes capitales, realmente esta fuente, el tema, digamos, de acaparamiento de tierras o la adquisición de grandes extensiones en tierra en México hasta ahora, digamos, es un tema que he empezado a trabajar. Parece ser que es de una escala mucho menor a otros países como Costa Rica o incluso Colombia, y alguna de la literatura sugiere que es, en América Latina por lo menos es muy importante la presencia de empresas regionales latinoamericanas. La fuente de información que yo utilicé principalmente creo que pues resulta, digamos, por la especificidad de los trámites, es más práctica respecto a estos pequeños compradores. Cuando son estas grandes extensiones de tierra empieza a ser muy opaca, no se declaran los usos. Lo que yo encontré eran, por ejemplo, que muchas extensiones, muchas compras de 30 hectáreas se declaraban como un uso residencial, ¿no? O sea, como si fuera una vivienda, no se declaraban como desarrollos inmobiliarios o uso industrial. Entonces estos usos, digamos, de las corporaciones empiezan a opacarse porque casi que todo lo pasan como si fuera para uso de vivienda, así tengan unas proporciones muy grandes. Y lo que sí es notorio, digamos, en el norte del país, es que sí hay un desarrollo inmobiliario completamente orientado a compradores extranjeros, por lo menos en desarrollos de lujo y desarrollos turísticos, especialmente en este corredor de las Californias, Baja California Norte, Baja California Sur, que son los estados que conforman la península, muy próximos a la frontera y a precisamente esta dinámica transfronteriza, Tijuana, San Diego y otras ciudades que están en esta línea. También, por ejemplo, los compradores de mayor poder adquisitivo, las propiedades con el tamaño promedio más grande están en el norte del país. Esto también podría estar relacionado justo como se han configurado estos destinos de playa y estos resorts de lujo, campos de golf, que por otro lado también es muy paradójico, ¿no? Porque es una zona que también tiene muchos problemas de suministro de agua potable, por ejemplo, y todos saben la cantidad de agua que consumen los campos de golf, estas grandes residencias, pero así, digamos, la relación con Estados Unidos y esta relación transfronteriza en el norte sí ha sido muy marcada. Y desde el principio, digamos, esto no es solo desde la ley de inversión extranjera, sino incluso desde los años 30, ya lo mencionaron en la presentación anterior, Liria, con esto de mercado legal e ilegal de consumo, ¿no? Estos primeros países, estas primeras ciudades, sobre todo Tijuana, playas de Rosarito, que son muy cercanas a la frontera, turísticamente se empezaron a desarrollar en el tiempo de la prohibición de venta de licor en Estados Unidos, y era como una válvula de escape a la comercialización del licor, y digamos, entonces es una historia bastante antigua, bueno, digamos, que se remonta, como lo decía, a principios de siglo, no necesariamente a las leyes de inversión extranjera, y que particularmente la fuente de información creo que se queda corta para rastrear estos grandes capitales, y era una de las limitaciones que se identificaron en el trabajo. Y finalmente, sobre este control migratorio, pues un poco la intención en el trabajo fue justo esto, ¿no? En estas ciudades que están recibiendo tantos compradores, que con el cambio de divisa tienen un ingreso promedio muy superior al de los mexicanos y que inflan los precios del mercado inmobiliario, hay una libertad, hay muy pocos controles migratorios respecto a la propiedad, ¿no? Alguien puede entrar con una visa de turista por 6 meses y como turista adquirir una vivienda, y una vez que adquiere la vivienda puede solicitar la residencia permanente o la residencia temporal. Pero aún así tampoco hay, digamos, tasas o algún tipo de impuestos a la compra de bienes inmuebles por extranjeros, o que consideren por lo menos estos entornos, digamos, de playa o destinos de retiro.
Entonces, también es interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos, si lo vemos en un sentido amplio, en la migración, esta política de México de casi de desplazar la Guardia Nacional a la frontera sur y bloquear el ingreso de caravanas migrantes y de la migración norte-sur, pero por otro lado es una flexibilidad y, digamos, una regulación muy laxa a los capitales extranjeros y a quienes llegan con capacidad de comprar una vivienda, ¿no? Entonces ese es como este discurso del buen migrante y el mal migrante, un poco cómo se va constituyendo. También en algún momento, incluso hace un par de años, hacia 2014, una propuesta de ley para tumbar estas restricciones de los fideicomisos y que pudiesen adquirir propiedades sin ninguna restricción, que finalmente no tuvo digamos, que no fue aprobada, no tuvo pase verde, pero lo que sí prevalece es esta flexibilidad y vemos que como son destinos de playa también es muy común que las personas están, no sé, 3 meses en México o 6 meses en México, se regresan a su país de origen y estas propiedades las ponen en renta en Airbnb o en otras plataformas que también incrementan los precios de los alquileres. Entonces es también cómo se va distorsionando todo este mercado inmobiliario y es un poco reconocer estos actores, ¿no? Quiénes compran y eso pues era un poco como el interés principal en la investigación. No sé si quedó claro. Muy bien, gracias, Andrés. Gracias. Andrés, muy rico su investigación, muy rico. Gloria Delfino. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, ok, nuevamente. Ajá. Bueno, voy a tratar de contextualizar un poco algunas cuestiones y centrarme en las preguntas que nos realizaron. Bueno, sobre ese tema de que Venezuela fue un país receptor históricamente y ahora nos ha tocado migrar, pues en principio, en esas primeras olas migratorias, la receptividad de los venezolanos en los otros países fue positiva. No solamente porque eran menor cantidad de venezolanos los que estaban saliendo, sino también los perfiles que estos venezolanos tenían, ¿no? Venezolanos, como comenté, un alto nivel de formación profesional, con altos niveles de capital financiero, que llegaron a estos países a invertir, digamos, no solamente a nivel residencial, sino en industrias, empresas, cadenas. Por ejemplo, aquí en Bogotá se ve claramente la inversión que ha hecho una cadena de farmacia que se llama Farmatodo, que de hecho se ven pues que hay un gran número y también el tamaño de los establecimientos. Entonces, eso hace pues que esa recepción sea distinta a lo que está pasando hoy día. ¿Sí? Lógicamente se encuentra parte de una población que entiende la situación, que recibe al venezolano con buenos ojos, que procura ayudarlo, pero una gran parte de la población no. De hecho, me atrevo a decir, y en este caso se lo digo con propiedad porque yo soy hija de padres colombianos que emigraron a Venezuela y ahora soy migrante venezolana acá en Colombia. Sí. Que hay, de hecho, parte de la familia que tienen familiares en Venezuela aún, que no terminan de entender el conflicto, que no terminan de entender lo que está pasando, y que desde luego, a pesar de que somos países vecinos, con una cultura muy similar, pero que hay diferencias socioeconómicas, históricas bastante importantes. Obviamente, patrones de consumo que tenemos los venezolanos no son comprendidos acá en Colombia. Situaciones de cómo se maneja el contexto, algunos contextos políticos tampoco son comprendidos. En muchos casos se considera que el venezolano no luchó para salir de esta crisis política, vamos a decirlo así, no tanto la económica, sino la política, y consideran que no luchamos, y eso es falso. Sí hemos luchado, sí hemos tratado de salir de esta crisis, pero pues bueno, no ha sido fácil. Entonces, bueno, digamos que esto, si trazamos una línea de tiempo, pues vamos a observar que en cada ola migratoria tenemos relaciones y procesos distintos, formas de recibir al venezolano distintas y también, obviamente, comportamientos distintos del migrante venezolano que va llegando a... Yo tuve la oportunidad de ver un documental, casualmente de la frontera con Brasil, bastante interesante. Como usted comentaba, pues
son muchas cosas comunes en la frontera, pero también hay algunas diferencias porque en el caso de la frontera colombo-venezolana es mucho más ocupada que la frontera con Brasil. Eso por allí. Segundo, las características de los lugares, por ejemplo, de las ciudades colombianas, o sea, la frontera colombiana con respecto a las características de las ciudades donde están llegando los venezolanos en Brasil también son distintas. Entonces, o sea, digamos que si llegan venezolanos a una ciudad donde hay oferta de empleo, donde hay mayor diversidad cultural, digamos, la respuesta es distinta. Pero si llegan a ciudades pequeñas o a pueblos donde el empleo es reducido, hay mucha informalidad, también la población inmigrante que está llegando es vulnerable, obviamente la recepción es distinta. Pero sí se reconoce por un minúsculo, bueno, un porcentaje, no voy a hablar de minúsculo, porcentaje de la población que reconoce que Venezuela es un país receptor y ha tratado de abrirle oportunidades a los venezolanos en sus respectivos países. No sé si con eso respondo la primera pregunta. Sí, gracias, sí. Ajá. Respecto a la segunda pregunta, es muy interesante porque pues, veo que el tema migratorio también está muy mezclado con la frontera, con el manejo de las fronteras. Y en el caso de la frontera colombo-venezolana, es muy, muy dinámica. De verdad que, bueno, de hecho yo nací en una ciudad fronteriza, un poco el tema de las ciudades gemelas, San Cristóbal, Cúcuta. Yo nací en San Cristóbal, crecí en la frontera, y desde pequeña he visto pues esa dinámica fronteriza. Hoy día se ha agudizado más, pero desde el punto de vista ilegal, regular. ¿Qué sucede con el cierre de las fronteras debido a la pandemia? Fue simultáneamente el mismo día, si no me equivoco, el 13 de marzo, los dos gobiernos decidieron cerrar frontera, pero allí ¿qué sucede? Que se agudizaron los problemas con los inmigrantes. Colombia, por su parte, por las noticias logramos visualizar y por algunos relatos de venezolanos que conocemos, Colombia logró, digamos, en un periodo de tiempo, diseñar un plan para poder ayudar a los venezolanos a llegar a la frontera. Porque, ¿qué sucede? Que muchos venezolanos, por sus condiciones de precariedad en los países receptores, tomaron la decisión de regresar a Venezuela y, digamos, esperar allá en Venezuela que pase la pandemia para volver a salir. Entonces Colombia sí diseñó como un plan en un tiempo determinado para ayudar a los venezolanos a llegar a la frontera. Sin embargo, Venezuela no. Venezuela tardó, y además que, digamos, las políticas y los procesos diseñados para recibir a los venezolanos parecían, por la lectura que le podemos dar, que fueron más como retaliativos, o sea, como de molestia, porque son venezolanos que salimos del país. Entonces, bueno, se generó una situación en principio bastante fuerte, donde tenemos relatos de venezolanos que fueron maltratados, o sea, los derechos han sido vulnerados, las condiciones, por ejemplo, de confinamiento precarias, no se podían hacer denuncias, eso por allí. Luego viene otra etapa, donde la frontera se activa, se dinamiza de manera ilegal. Entonces, y lo voy a comentar como una historia propia. Si quieres pasar la frontera hoy día por trocha, tienes que pagar aproximadamente $300. Y ese dinero se distribuye entre guerrilleros, paramilitares, el ejército y esos contactos que hacen que llegues al lugar, a la frontera, ¿no? Por cada bolso que llevas te cobran adicional. En el caso de las personas que pasan la frontera para adquirir productos y poder llevar a Venezuela a vender, también le cobran por volumen de productos. Entonces, se ha convertido más en una mafia y en una dinámica completamente irregular. Y migración, por ejemplo, está cerrada, no hay ningún proceso legal actualmente. De hecho, también buscando algunas entrevistas en migración acá a Colombia, pues hay, digamos, algunas políticas migratorias que Colombia ha intentado regularizar para mejorar las condiciones de los inmigrantes, especialmente los venezolanos, pero que no están siendo adecuadamente interpretadas. Entonces hay muchas irregularidades. También Migración Colombia está como muy saturada de los procesos, entonces
pues tarda en dar respuesta a cada uno de los inmigrantes. De hecho, tuve la oportunidad de ir a Migración acá en Bogotá justamente para hacer una entrevista, y en las afueras se ve pues la cantidad de personas esperando respuesta, ya que no la obtienen de manera virtual, entonces se dirigen a las oficinas de migración y puedes encontrar a las afueras de migración aproximadamente unas 30, 50 personas esperando respuesta. No hay citas, también recogí relatos de venezolanos donde manifiestan que han tratado de buscar citas con Migración Colombia porque se les vence su visa y no han logrado sacar una cita para el próximo año, octubre del próximo año, ya están saturadas. Entonces, pues es una situación compleja, con bastantes irregularidades, con violación de derechos. Pudiésemos decir también que no solamente en los países de acogida, sino sobre todo en nuestro propio país, realmente la violación de los derechos hacia nosotros son grandes, o sea, no tenemos garantías de nada, ni siquiera como migrantes. Nosotros podemos hoy día sacar un pasaporte, son inaccesibles, no podemos legalizar nuestros documentos ni civiles ni académicos porque todos los caminos son irregulares y a unos valores muy altos en dólares. Eso como muy resumidamente. Gracias, Gloria. Es un tema muy largo. Sí. Podríamos pasar toda la tarde solo hablando de la migración venezolana, que sí, es bastante. Un problema muy grave. Estamos viviendo juntos. Líria, onde está Líria? Líria? Tienes el micrófono desactivado. Ok. Pronto agora. Líria, A verdade é que o discurso da desfronteirização, na realidade, era um mero discurso, né? Ele só atendeu às necessidades do capital, não atingiu, na realidade, a população que necessitava, tanto que as imigrações estão aí para a gente ver. Na realidade, as imigrações, eles estão em volta de uma economia que se globalizou, que das pessoas que saem de suas cidades, muitas vezes precarizadas, como o caso da Venezuela, em busca de trabalho em outro lugar, como nós vimos, que é o grande exemplo, e, no entanto, encontram justamente a grande questão nas fronteiras. As fronteiras cada vez mais com os postos de investigação, postos de controle, se materializam muros, e essa é a grande desfronteirização, ou seja, no fundo, é uma refronteirização que nós estamos enfrentando, e especialmente no Brasil, com um governo de direita, vocês devem estar sabendo, devem ter ouvido bastante nos noticiários. Nós tivemos a exemplo do fechamento das fronteiras. A primeira fronteira que se fechou no Brasil foi com a Venezuela. Por que será isso? Né? Então, essa, na realidade, é a dicotomia, né? Por um lado, a gente tem uma fronteira que necessita, que tem um espaço, que tem o transfronteiriço, mas ela é incólume, ela continua fechada para aquilo que a gente mais necessita, que seria realmente a solidariedade, a integração sul-americana se viu pela pandemia. O exemplo da pandemia, ela é fortíssima para isso, né? Porque ali se acirrou todas as desigualdades se viram acirradas ali, e no caso da fronteira não foi diferente. Bem simples. Delfina ha hecho una cuestión para usted, pero yo voy a contestar porque yo que trabajé más en el inicio del proyecto. Delfina, nosotros somos discípulos, puedo decir a usted, de Lia Osorio. La primera gran investigación acerca de la frontera brasileña ha sido hecha por la equipe de Lia. Y toda la discusión teórica con una mirada muy cerca de la realidad fronteriza ha sido hecha por Lia Osorio. Entonces, el concepto de ciudad gemela no solamente ha sido incorporado por nosotros, juntamos a ese el concepto de arreglo, de conglomerado poblacional, internacional, fronterizo del IBGE, que es nuestra fundación
de investigação oficial e trabalhamos exclusivamente com essas bases teóricas e empíricas. Então, Lia é nossa grande mestra. Portanto, é um trabalho que prestamos muito. Incluso toda a legislação brasileira que se involucra com os conglomerados transfronterizos na fronteira terrestre, todos han sido hechos com os aportes de Lia. Então, nossas cidades gemelas, elas tiveram sua origem com Lia, e el IPEA tem uma gratidão muito grande por toda essa investigação. E me gostaria também complementar, né, uma coisa mais em todo o debate da tarde. Há uma porosidade na fronteira. Há uma publicação de Carlos Fuentes, mexicano, que se chama Fronteiras de Cristal. É de los años 70. Eu he leído uno a uno todos os cuentos. E eu creio que está muito atual hoje dia. E em uma passagem, em muitas, ele vai mostrando cuento depois de cuento, como a fronteira se abre e se cierra a la voluntad del comandante del dia. Como a fronteira se abre para o capital e se cierra para o trabalho. Incluso são cuentos muito fortes, muito emotivos. Ha sido uma das obras da literatura. He leído muitas novelas com a fronteira e tudo mais. Pero eu creio que essa publicação de Carlos Fuentes é primorosa, porque ela trabalha muito bem a porosidade da fronteira, de todas as fronteiras, do México, as europeias. Agora, com a pandemia, nós pudemos observar como o espaço Schengen europeu, da União Europeia, ha sido o grande motivador da refronterização, do debate da refronterização em Europa. ¿Sí? Então, estamos tratando de um tema muito complexo, de um tema que trata de pessoas. O cierre de uma fronteira é o cierre, é a repartição de uma família. ¿Sí? É a divisão de uma situação de paz para uma situação de conflito. A xenofobia, a xenofobia que se amplia a cada dia que passam nas fronteiras, são coisas inadmissíveis. E junto a tudo isso, os grandes campos de refugiados em todas as fronteiras europeias, principalmente. Os ninhos encarcelados na fronteira com México, Estados Unidos, e por aí vai. Portanto, é um tema dramático, é um tema que nos emotiva, nos emociona, nos provoca muito adentro. Amanhã seguimos, amanhã vamos a prosseguir com nosso debate. Muito bueno se vocês... ¿Podría ser una intervención? ¿Cómo? ¿Podría ser una intervención, profesor? Sí, claro. Raqueline, nos dá 5 minutitos mais? Sim, professora, pode ficar à Muy vontade. bien, entonces, hasta 2. Bueno, muchas gracias. Yo soy colombiana, pero estoy en Curitiba haciendo el doctorado en gestión urbana en la PUC-IPR, trabajando el tema de migración climática. Me ha dado mucho gusto participar en este panel, escuchar a los colegas, excelentes trabajos los que han presentado. Solo quería... Señora, tu nombre y todo más. Ana María Osorio. Sí, muy bien. Me ha dado mucho gusto estar en este panel con la profesora Rosa, pues que es un referente sin duda alguna en este tema.
Quería mencionar una cuestión específica sobre el tema de los venezolanos en Colombia, que es similar a lo que pasa con otros migrantes en el mundo. Y el tema de la estigmatización tiene que ver con ese concepto que ha formulado una autora española, que es la aporofobia, ¿no? No hay un rechazo a los venezolanos por su nacionalidad, sino realmente una estigmatización a los pobres venezolanos que llegan sin recursos. De hecho, me gustó muchísimo la participación de Gloria y esa explicación de las diferentes oleadas migratorias, porque en las oleadas anteriores, donde hubo mucho capital que llegó a Colombia, por ejemplo, ocurrió un fenómeno que Andrés explicó para el caso mexicano, y es el alza de los precios de la propiedad, de la finca raíz. Entonces, en pocos años, en Bogotá, en el caso concreto, y creo que también en otras ciudades, el precio de la propiedad raíz subió muchísimo, en parte porque había una oferta de venezolanos que llegaban con capital para invertir en finca raíz, que era un capital que en ese momento no estaba en el país. Entonces, cómo van cambiando esas migraciones. Creo que Gloria ha hecho un trabajo excelente. Quería preguntarle en qué institución hace parte, porque no alcancé a ver en su presentación, y definitivamente vale muchísimo la pena difundir ese material más allá del ámbito académico, porque el manejo periodístico que se le ha dado, con excepciones, y copié un link también, tal vez de una fuente de periodismo alternativo, pero en general el manejo mediático que se hace enfatiza la estigmatización hacia los venezolanos. Entonces, el material que ha trabajado Gloria, pues es excelente, y quería felicitarla. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y gracias por el link que tú has pasado en el chat. Bien, creo que hay alguna cuestión más. Pregunto a todos, ¿hay alguna cuestión más? Entonces, vamos a finalizar la sesión de hoy. Voy a pedir que los que hicieron las ponencias, por favor, si es posible, pasar la presentación para mi email, para mi correo electrónico, porque vamos a tener que hacer un relatorio de la sesión. Entonces, me gustaría que voy a poner ahora en el chat mi correo electrónico, y solicito que, por favor, pasen las presentaciones en PDF, como se presente mejor a ustedes. Antes de finalizar, me gustaría otra vez agradecer a todos muchísimo, y mañana, en el mismo horario, por favor, vamos a seguir el debate. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Luego, chao, gracias a todos. Hasta luego.